Esto es Subterfuge Radio. Muy bienvenidas y bienvenidos a Salvados por las canciones, una vuelta por el backstage, donde hoy nuestro recorrido será muy especial. Un recorrido de sueños, de gigantes y astronautas, de talento, de evolución y perseverancia, de revolución, de conversaciones con Lapido, de reflexiones en los valles de Cantabria junto a Quique González, de canciones para el tiempo y la distancia, de pasión y cariño por la música, de los cuadernos FM, de las andanzas de Enrique Urquijo, de los problemas, de su mundo raro, de forzar la máquina y de jugarse la vida, de abrirse el camino de una forma muy artesanal, de canciones y de libros, porque como decía Angelina Gatell, más que luchar, hemos soñado, de inquietud y profundidad, porque como decía Berrio, siempre temeremos vivir nuestra vida como si fuera un simulacro. Muy bienvenidos y bienvenidas al backstage de Arantxa Moreno. Buenísimos días, Arantxa. Muy buenos días, Jorge. Un honor estar aquí hablando contigo de canciones y de música. Pues para mí también, y además con esa introducción te juro que me quedo en ese backstage bastante rato, ¿eh? Pues eres además, como te comentaba antes, referente absoluto y te conocí gracias a esas primeras conversaciones ahí con Quique, ¿sí? Y a esas crónicas de los conciertos de Quique y de yo que soy muy seguidor de Quique y de Lapido, siempre has estado por ahí relacionada y a partir de ahí te empecé a seguir y me encantan tus artículos, tus columnas, libros, tus colaboraciones en Sofá Sonoro y en absolutamente todo. Y eras imprescindible en esta segunda temporada. Pues te lo agradezco un montón porque me apetecía mucho venir. Solamente con atravesar el pasillo de Subterfuge, pues ya se da uno cuenta de la dimensión histórica que tiene venir hasta este estudio. Pero además, con todas esas conexiones que tenemos en común, yo creo que la charla tenía que ocurrir sí o sí. O sea que muchísimas gracias. Sí. Aparte, además, aquí siempre hablamos de las canciones desde la perspectiva de los músicos y de los artistas y de grupos, sí. Entonces está bien que tengamos también la visión de la otra parte, de quienes vais a cubrir esos conciertos desde otra visión, desde otra perspectiva. Y hay muchísimo de lo que hablar. La idea siempre que lanzamos aquí en este podcast es Salvados por las canciones, una vuelta por el backstage, porque las canciones nos salvan. Es algo que nos refugia, es algo que en época de crisis hay esa canción que tenemos ahí en bucle permanentemente y en época en la que no hay crisis también hay una canción en bucle en la que es esa canción que nos levanta. Y una vuelta por el backstage para jugar un poco con aquello que no se suele ver. El backstage suele ser la parte de detrás de las canciones, que no siempre se ve, y hay una parte de las emociones o de cómo se hacen las canciones o de a dónde nos llevan las canciones que tampoco se suele ver a veces o no dejamos ver. Sí. Así que la idea de este podcast es de hablar de música, de intensidad y de vida, a partir de canciones y de todo lo que haya, pero siempre con ese punto un poco de la piel y de a ver a dónde vamos. Así que si tuvieras que elegir un backstage, vamos a imaginar que Arantxa Moreno no solamente escribes, sino que tienes una guitarra entre las manos. Si tuvieras que elegir el backstage o el camerino de una sala para arrancar el recorrido de hoy, ¿a qué sala o a qué camerino le apetecería irte? Pues mira, con toda la nostalgia del mundo, me situaría en el de Galileo Galilei. Y lo hago con nostalgia porque bueno, su dueño y la persona que ha programado ahí toda la vida, que es Ángel Viejo, hace nada acaba de anunciar que se retira, se jubila y deja la sala en manos de otras personas. Pero yo he pasado en esa sala muchísimas noches, desde la primera etapa universitaria y bueno, la he sentido siempre como mi hogar, como el sitio en el que realmente me sentía a gusto, un refugio en el que he conocido a esos artistas, muchos de ellos de los que has mencionado han pasado por allí y los he podido ver en directo y me he sentido siempre en casa allí. Entonces me he quedado con la pequeña espina de no haberme podido despedir de Ángel Viejo y me gustaría darle este pequeño homenaje desde aquí, un abrazo cálido y quedarme allí un ratito en su sala en Galileo. Pues arrancamos en la Galileo. ¿Algún concierto que recuerdes especialmente o algún backstage de Galileo así chulo? Pues muchísimos de Quique González. Yo pues empecé a ver a Quique prácticamente en Galileo, una etapa en la que él tocaba prácticamente todos los meses, una noche al mes. Y bueno, pues en esos tiempos que te hablo a lo mejor 2002, 2001, incluso 2000, pues solíamos ir mucho a verle. Entonces, además era una etapa muy, pues
O sea, te da como nostalgia recordarlo porque tenías que llamar el primer día del mes para reservar mesa telefónicamente, te apuntaban en un cuaderno con un boli, que eso creo que lo siguen haciendo. Sí, sí. Era todo como muy rudimentario, pero todo como pues como el ritual que decimos ahora de abrir un vinilo, pues eso era el ritual de cómo llegar, ¿no?, al concierto. Me juntaba allí con mis amigas de siempre, que nos escapábamos siempre y era nuestra cita obligada, nuestra manera de vernos entre semana, a lo mejor un día a las 10 de la noche, y ahí hemos visto canciones y conciertos de Quique muy emocionantes, muchos de ellos de Quique solo, muchos también con Carlos Raya o con otros músicos. Pues a lo mejor un día iba, alguna vez ha estado con Rebeca Jiménez, otra vez ha estado pues con el violinista Edu. Ahora mismo no recuerdo el apellido del violinista, me va a matar. Bueno, luego eso se me ocurrirá seguro. Estás hablando de Eduardo Ortega. Eduardo Ortega, eso es. Eduardo Ortega, que además tiene una historia curiosa porque su madre llegó a tocar en la misma orquesta sinfónica que mi abuelo, en el mismo año. Además, encontramos ahí la orla, digamos, de ese año, en el 80-81, y estaban la madre de Eduardo Ortega y mi abuelo tocando en la misma orquesta. Entonces tenemos ahí como ese guiño bonito y especial. Y les he visto ahí, pues eso, en un formato muy crudo, ¿no? Pues Quique a guitarra y voz, o Quique con la guitarra y la armónica, o tocando pues prácticamente con el sonido de la sala, con un silencio, Jorge. Es alucinante lo que es. Bueno, no sé si has podido ver a Quique en esa etapa, pero era un ritual, era un respeto, era una magia lo que se creaba ahí brutal. Entonces, para mí, ese refugio y esos conciertos de Quique, no te diría uno concreto porque la memoria me va enredando y se me difuminan un poco los recuerdos de los días, pero los recuerdo como una de las noches más felices de mi vida. Yo, si me tuviera que quedar con uno de esos conciertos de los que hablas, además esa evolución en la que empezó tocando para 15 o 20, yo recuerdo algunos de esos conciertos, y luego después yo me quedaría, creo que fue con uno de los conciertos ya finales de la gira de Peleando a la Contra con el Kamikazes Enamorados, ¿sí?, donde ya se llena la Galileo, toca con la banda y se suben a cantar de invitados, se sube Rubén y Leiva, y se sube a cantar Jorge Drexler, estaba Juan Aguirre por allí mirando el concierto, y para mí, que yo debía tener como 21, 22 años, fue como la sensación de salir de ahí y decir, o sea, yo quiero esto porque es el triunfo de la pico y pala, del trabajo. Total. Porque es que además, en aquel concierto que te digo, sí, efectivamente, fue el final de la gira de Peleando a la Contra porque le abrió un chaval de Cádiz que le había cogido a dormir en su casa cuando Quique se hace con el coche ahí esos meses en los que va conduciendo él, va por diferentes ciudades y escribe una carta diciendo que si hay gente que le eche una mano. Y entonces el final de ese Peleando a la Contra es llenar la Galileo y con Jorge Drexler y con Rubén y con Leiva y con toda esa gente ahí, y es como decir, hostia, este tío lo ha conseguido. Sí, sí, desde la independencia y desde la perseverancia y el tesón y el cariño que le pone a todo, Quique. Y es esa sensación de los triunfos que realmente merecen la pena. Sí. Y probablemente si soy muy de Quique, muy de Lapido y en consonancia ha llegado a ti, pues es eso. Hacías hace poco, de hecho, en cuanto a esto, una alusión muy chula, que era algo así como Lapido es mucho más indie que los indies. Y es verdad, o sea, es que ahora es que como indies, ¿y qué es indie? Es que no es indie Quique González, un tío que te hace una gira Peleando a la Contra. Absolutamente. O que hay más indie que Lapido. Pues nada porque Lapido lleva en esta profesión 40 años y gran parte de ellos los ha llevado pues él por su cuenta, con su sello Pentatonia Records desde que está en solitario, prácticamente desde el tercer disco, si no recuerdo mal, y bueno, pues trabajando con una calidad extrema, con una calidad que me atrevo a decir que no tienen muchos de los que sí que tienen sello detrás, con perdón, pero es así, no digo nombres, pero realmente un tío como Lapido no se puede entender que no tenga un sello discográfico detrás avalando y poniéndole un estudio y unas condiciones que realmente se merece, porque tiene una obra espectacular y un público también que le sigue allá donde vaya, también te digo. De tus canciones elegidas, precisamente una de ellas ha sido
cuando el ángel decida volver. ¿Cuál es la razón de que hayas elegido para que nos salvemos hoy cuando el ángel decida volver? Pues mira, esa canción tiene mucho que ver además con el punto en el que estoy ahora. Cuando se producen así como vaivenes laborales fuertes, siempre acudo a esa canción. Recuerdo que la primera vez se la dediqué a mi chico porque cambiaba de trabajo y bueno, era una manera de decir, cojamos impulso que volverá el ángel y volveremos a estar ahí en la guerra con fuerza. Y me pareció una canción como muy de trinchera, ¿no? Y de trinchera, y me encanta el verso de tomaremos el fracaso como punto de partida y el amor como dogma de fe. Es que es buenísimo y siempre pienso que después de que se acabe una cosa, en vez de pensar, bueno, el fracaso o no, cuando algo acaba, es una manera de más que de pararte, de coger impulso, de formar ese punto de partida del que habla Lapido. Y siempre lo he utilizado así, lo utilicé para él aquella vez, se la dediqué a él, pero a raíz de eso me la he aplicado yo misma en todos los vaivenes laborales que he tenido, ¿no? Cuando estuve una etapa en un periódico que se llama Gaceta, pues ahí empezaron a hacer reducción de plantilla, y tuve que salir, pues me apunté esa canción como mi himno de guerra, ¿no? Y ahora hace poquito he decidido dejar FM después de 10 años, de 10 años dirigiendo la web, porque yo llevo colaborando desde 2011, o sea que son todavía más. Y después de darle muchas vueltas, pues he decidido que era una etapa que debía acabar para empezar otros proyectos, para coger otro impulso. Y es una canción que de nuevo recurro a ella, porque es un poco la que me salva a mí de los cambios de timón y la que me acompaña y la que me da fuerza. Pues empezamos el recorrido con una canción imperdible. Es que ese verso de tomaremos el fracaso como punto de partida es brutal. Es brutal. Es brutal. Decías el otro día que escuchar a Lapido es entrar en un mundo que tiene ese trazo poético que se mezcla con su rock clásico. El universo de Lapido es una saga literaria. Y es verdad, es que las canciones de Lapido se leen. Se leen y se ven. Lo que es alucinante, ¿no? Porque yo creo que hay poca gente que tenga esa capacidad de construir mundos, escenas, personajes, maneras de mirar de la manera que lo hace José. O sea, Lapido es un maestro en eso y lleva mucho tiempo haciéndolo. Empezó haciéndolo ya en 091, pero claro, a base de afinar la pluma, es una maravilla donde los escenarios que nos ha creado. Se habla mucho de las sagas literarias, pero efectivamente yo creo que podíamos también crear lo de las sagas de canciones o las sagas discográficas, en el sentido de que también, igual que se puede hablar de una novela en volúmenes, los volúmenes de discos de Lapido van un poco dándose la mano con esos mundos que él va creando, y cada vez son más ricos y siempre tienes la sensación de volver un poco a un lugar que más o menos conoces, pero siempre se las arregla para dar con un verso nuevo, con una mirada nueva, con una advertencia o con un guiño o con todo lo que tiene Lapido en sus letras, ¿no? Que siempre pues tiene como esa mirada un poco crítica, un poco con cierto recelo y a la vez con una luz abrumadora. Si te paras a escucharlo, es una persona que aunque parezca que te está diciendo que el mundo no es tan bonito como lo pintan, en realidad es una persona que también da mucha luz en las canciones. Sí, efectivamente. Y de lo que estás hablando, precisamente, por ejemplo, el otro día con Fernando Navarro estábamos hablando de Dylan y del Premio Nobel de Literatura. Qué pena que no pueda recibir a alguien como Lapido o como Berrio, por ejemplo, un premio de literatura, porque es que creo que escriben mejor que muchos escritores. Sí, es una barbaridad. Sinceramente. Es una barbaridad lo que hace y ojalá existiese esa posibilidad. Creo que también es verdad que Lapido tiene el reconocimiento de la industria. Hay un reconocimiento, en su ciudad hay una adoración absoluta hacia la figura de Lapido. Bueno, lo vimos cuando hicimos el homenaje, este libro que publicamos unos cuantos coordinadores con un montón de compañeros, amigos, periodistas, músicos, ilustradores, poetas. El tiempo lo soñado y lo real es un tributo que le hicimos a José Ignacio Lapido por sus 25 años de carrera en solitario. Lo publicamos el año pasado. Es un librito súper
para mí súper emotivo, porque es una manera de que todo el mundo le dé las gracias a José con unas cuantas historias, versos, relatos, cada uno ha elegido una manera de hacerlo. Y en ella se ve todo el cariño que ha despertado a través de la música y todo lo que ha inspirado a muchas generaciones. Los que están en el libro y los que no están en el libro, porque a veces también la huella de Lapido es como la sombra del ciprés es alargada, la huella de Lapido también, ¿eh? Muy alargada. Muy alargada y la verdad es que es muy bonito el calor que se le demuestra. Y sí, yo creo que reivindico desde aquí que creo que debería un sello apoyar a Lapido, aunque creo que se maneja bastante bien en su camino libre, pero me parece que él se merecería todos los medios posibles para que su música tuviese más recorrido. Por eso también apoyamos mucho a través de ese homenaje y a través de todo lo que se pueda. Y que ojalá se le siga reconociendo y que la gente le siga conociendo, que yo creo que es lo más importante con la obra de Lapido. Seguir enseñándosela al que no la conoce, porque cuando entras ya no sales. Y ese reconocimiento a su obra creo que es muy importante. Por ejemplo, hay gente como Berrio. Es verdad que Raúl Bernal, por ejemplo, produjo ese disco homenaje increíble, sí, brutal. Y Jonás Trueba, que le ha utilizado además en muchas de sus películas como banda sonora, en La Reconquista, por ejemplo, sin ir más lejos, y que Jonás es un gran conocedor de Berrio, y le escuchaba en una entrevista el otro día, decía que Rafa, que su sueño era que 120, 150 personas le fueran a escuchar en cada ciudad. Sueño sencillo. Qué pena que muchas veces haya gente así que incluso el reconocimiento lo empiece a tener un poco más grande cuando ya no está. Eso es. Porque la verdad es que es una pena. Y creo que si hablamos de literatura y hablamos de Nobel y de Dylan, pues yo creo que gente como Berrio y como José, yo creo que algún reconocimiento literario, desde luego, deberían de tener. Pues desde luego que sí, con Berrio además hay como un recorrido póstumo, porque sí, todo ese calor que le estamos pudiendo dar, por ejemplo, a José, a Lapido, a Rafa no se lo hemos podido dar en vida porque, bueno, pues su enfermedad le llevó a marcharse antes de tiempo y lo hizo de una manera muy discreta y no nos dio tiempo a expresar, yo creo, todo lo que ha significado para mucha gente como autor y como músico y, pues eso, como gran escritor de canciones. Pero se está haciendo un poquito ahora después. Se sigue saliendo. De hecho, bueno, sabes que ha salido hace poquito algo de su obra. Se está como trabajando en canciones que tenía él sin llegar a terminar o sin llegar a editar. Y bueno, es un poco... A mí estas cosas como que me parecen como emocionantes, a la vez un poco... No sabes hasta qué punto, ¿no? Le gustaría que salieran así, ¿no? Siempre tienes ahí un poco la duda, pero es bonito que no se extinga su huella, que no se termine y que se siga peleando por su recuerdo, sí. El reconocimiento. Las canciones, tanto las de José como las de Rafa, te dejan ese pozo del que hablabas antes, de la lucidez en la derrota. Y me recordaba muchísimo a una frase de Kiko Amat que escuchaba el otro día, que decía que si el conflicto es de plastilina, decía, no me interesa. Entonces, si me venden ese paquetito final y estupendo todo, no me interesa. Y con las canciones de Rafa y con las de José, me dejan ese regusto de se puede, pero seguimos. Hay que luchar. Es esa lucidez en la derrota. Sí. Y que hay que tomar el fracaso como punto de partida, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y bueno, está muy bien. Está muy bien que... Bueno... Al final también, no sé quién lo decía, pero bueno, es como mucho más interesante a veces, el propio Lapido creo que lo hice en el libro de conversaciones que tuve con él, que es como más interesante lo que hay detrás ¿no? de la gente del fracaso, ¿no? De los perdedores. Tienen una historia brutal ahí detrás. Y yo creo que el triunfo, bueno, hombre... A todo el mundo le gusta que pues, su obra se conozca, que su trabajo se conozca, pero haber pasado primero por el valle y poder llegar un poco más arriba es que multiplica esa sensación de éxito. Y creo que es muy necesario saber lo que hay abajo para valorar lo que hay arriba. Sin lugar a dudas. En el tiempo, lo soñado y lo real, me gustaría rescatar una frase de tu capítulo que me encantó, que me lo regaló Paco y nos releímos y nos subrayamos el capítulo, ese punto cuando dices
que a los lapidianos nos gusta el reverso del verso. Porque, como decía Velázquez, la capacidad de ver el cuadro desde fuera aún estando dentro. Es maravilloso eso, sí. Es increíble. Es maravilloso. Esa reflexión. Sí. Jo, me emociona. La verdad es que, claro, uno también escribe y, bueno, nosotros al final somos transmisores, somos contadores de historias. En mi caso he acabado alrededor de la música, sin ser músico y sin ser músico fracasado, porque nunca me ha dado por ahí. Pero lo hubiera sido seguro, porque no tengo muchas dotes. Pero sí, es muy bonito que poder escribir sobre lo que hacen otros y, bueno, pues cuando encuentras a gente con la capacidad que tiene José de crear esos universos y ser capaz incluso de dar un paso atrás y verse desde fuera y a la vez formar parte de lo que está contando es maravilloso. Pues una de las canciones que has elegido para salvarte sería esta. La voy a hacer en directo, voy a hacer un cachito en directo y ya me cuentas a ver a dónde te lleva. Algunas flores crecen en las dunas, suben la marea y se hacen invisibles. Algunas duermen a la luz de la luna, persiguiendo sueños imposibles. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife. Y ahora tendré que salir a buscarme alguien que me arranque de cuajo la pena. De alguna manera tendré que olvidarte. Tengo que olvidarte de alguna manera. He cogido la segunda parte de la canción solo por decir el llegar a este puente, que creo que es lo mejor de la canción. Es muy emocionante. Y ahí como enredado también cuando lo cantas, me acuerdo de Aute, ¿no? De alguna manera tendré que olvidarte, tengo que olvidarte de alguna manera. Sí. Y la carita de pena de Chauen. Me gustan mucho esos dos niños que hay en la canción que hace Quique escribiendo Salitre. Y bueno, Salitre, pues a mí es que realmente me emociona. Es una canción que, vamos, me ha acompañado siempre y no se caduca la emoción que me produce cada vez que la escucho, la verdad. La he escuchado en tantos escenarios distintos desde que salió, que prácticamente cierro los ojos y me veo en cualquier sitio. Incluso me veo en las dunas de Conil de la Frontera, que también una época justamente coincidiendo. Yo creo, no sé si tuvo la culpa Quique de ese boom turístico que surgió poco después en Conil de la Frontera, pero es cierto que cuando ibas allí a principios de los 2000, bueno, pues era un paisaje paradisíaco, ¿no? Esas dunas de la playa, esas florecillas que salen ahí por las dunas, los increíbles atardeceres que hay en Conil de la Frontera, que yo una semana estuve viéndolas todas las tardes, tenía esa costumbre de ir justamente a la puesta de sol y alucinaba porque cada día eran de un color distinto. Y decía, ¿cómo es posible que haya tantos matices de atardecer en un mismo lugar, en una misma semana? Y cada vez que voy allí, pues claro, esa conexión, para mí Salitre es la canción de ese lugar, pero de muchos otros lugares, porque también la he escuchado bajo muchos techos y bajo muchos cielos. También la he escuchado en la Plaza Mayor, en unas fiestas en las que Quique tocó, en fiestas de San Isidro creo que fueron, o en las fiestas creo que fue las de 1 y 2 de mayo, las de la Comunidad de Madrid. A la guitarra, además, en de los primeros sitios en los que yo decía, ¿quién es ese tío? Yo quiero grabar con ese tío. ¿Sí? Y al final he conseguido con José. Qué maravilla, José. Recuerdo allí a José, allí en la guitarra, sí. Y viste también a Antonio Vega. En San Isidro. Esa noche compartía escenario con Antonio Vega. Y claro, ver ahí a esos dos, pues como para olvidarlo nunca, vaya. O sea, sí, fue una noche espectacular. Y es muy bonito asociar una canción a tantos paisajes geográficos, paisajes emocionales. No sé, para mí es una de las canciones de mi vida, si no la canción de mi vida, la verdad. Salitre es mi hogar. Sí.
Sí, 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 sí. Y saliéndonos de Salitre, pero yéndonos casi, casi al lado, es verdad que bien describe Quique los paisajes y Salitre me lleva y esos viajes a Conil, yo automáticamente lo relaciono con conduciendo hacia el puerto de Santa María Sí, con tus piernas ardiendo en el salpicadero. total. Que me parece que sí, con tus piernas ardiendo en el salpicadero. Qué bien describe Quique esas escenas de parejas y de situaciones muy casuales, pero que envuelven tanto. Sí, que en un solo verso te está dando el tono de la historia, absolutamente, ¿no? De esa Absolutamente complicidad que todo. hay entre esas dos personas que van de camino. Pues podría haberlo dicho de otra manera, pero lo ha hecho con ese detalle que deja perfectamente entrever eso, ¿no? Esa complicidad de una pareja que se escapa de fin de semana y que bueno, va de camino a un lugar. Sí, también es un maestro Quique escribiendo y eligiendo la palabra exacta y el verso y bueno. Y además también me gusta mucho cómo canta. Quique tiene algo también en la manera de transmitir que hace que te encoja un poco lo que te está diciendo. No solamente es lo que dice, sino cómo lo dice. Tiene algo ahí que te cala profundo, ¿no? Y cada vez yo creo que ha ido a más esa manera de cantar, ¿no? Porque yo recuerdo que al principio era como más hacia adentro, más, ¿no? Que parecía que te costaba un poco a veces entrar y ahora ya, incluso a nivel escénico, se le ve como disfrutando una barbaridad de lo que sucede en el escenario y hace que también te contagie a ti tanto la intimidad como la euforia cuando Sí. lo escuchas. Y eso es genial, ¿no? La intimidad, la euforia y ese punto ahí de picardía en algunas miradas, en alguna frase, en alguna cosa de chico malo, ¿no? Eso en cierto modo, chico bueno como malo que me lleva pues a Palomas en la Quinta, ¿no? Mm. O a ese punto, ¿no? A ese haber vivido Ujú. y ir ahí en las avenidas, las autopistas, ese punto de, pues Sí, eso, el chico de barrio que lucha y que consigue su sueño, ¿no? Es, eh, es increíble. Y Quique, eh, evidentemente, su evolución cantando, su evolución tocando también la guitarra, haciendo arpegios, haciendo también otro tipo de cosas, ya no simplemente acompañamientos. ujú, Al piano, por ejemplo, que me parece que lo que hace al ujú, piano cuando hace esas giras acústicas son increíbles. Ese sitio a donde te lleva Quique, ¿no? ujú. Es increíble. Sí, ese Brutal. imaginario que tiene, la verdad. Es como el imaginario norteamericano, ¿no? Que te puede dibujar un Dylan o un Sansepa en sus relatos, pero traducido y trasladado al corazón de Madrid y a un tipo que es muy auténtico. A mí, no sé, Quique me parece un poco como esa gente que dices, quedan pocas leyendas vivas y están ahí, pues quedan, a veces dices, hay poca gente tan de verdad o tan auténtica o tan de ley como Quique. Un tío que realmente el peleando a la contra es su forma de vida. Y no me refiero a que se pelee con todo el mundo, sino a que cuando algo lo quiere, realmente es súper coherente con ello, que se lo trabaja mucho y que lo pone todo en esa carta. Y eso es realmente, esa honestidad que tiene, esa manera de luchar, es súper admirable. Porque hoy en día, como la supervivencia es tan difícil, llegar a eso es muy complicado. Llegar a decir, voy a perseguir eso, perseguir todo, ¿no? A apostarlo todo al rojo, aunque la situación sea tan crítica. Y a mí me parece un tío súper admirable. Con la sensación de siempre respetar el oficio, Muchísimo. de cuidar Mm. la liturgia de la música, de las canciones, de que haya cosas que no hay nada, o sea, hay música que está por encima de la música, eso es Sí, un verso suyo, ¿no? total. Es como, hay que cuidar esto, y de aquí que siempre he visto eso, es como Ujú. cuidarlo todo, Ujú. incluso cómo saludan, incluso cómo entran al escenario, incluso cómo salen del escenario, incluso cómo aguantan el aplauso del público. Ujú. No he visto a ninguna banda aguantar, ahora cuando se ponen ahí con su traje ahí los cinco con la americana y aguantando, como decir, que hay que aguantar como señores. Luego ya se quita la americana y ya llega ese momento de euforia, pero esa sensación de liturgia y de cuidar esto, Sí, es uf, muy de verdad, Quique. muy poca gente mima con ese cuidado. Bueno, pues te voy a seguir lanzando ideas, te voy a seguir lanzando ideas. Si te digo se fuerza la máquina,
O desde que no nos vemos, por ejemplo, ¿a dónde te llevaría? Porque a mí me lleva ese Fuerza a la máquina de Enrique Urquijo, que hicisteis un cuaderno FM rescatando una versión 30 años después en un cajón. Cuéntanos. Pues sí, bueno, pues hace poco se reeditó el primer disco de Enrique Urquijo y los Problemas y bueno, pues rescatando ahí las grabaciones que había entonces, encontraron unas joyas estupendas que nunca habían visto la luz, que bueno, eran descartes, o a lo mejor tomas que no habían acabado de trabajar, y entre ellos estaba Se Fuerza la máquina. De eso se encargó Santi Fernández, batería de Los Secretos y productor, que llegó a sus manos esa maravilla y se puso a trabajar ahí. Primero realmente hay que explicar que eso estaba registrado en una máquina a la que no tenían acceso porque se había estropeado, y hay un superhéroe que se llama David Bonilla, que es AR director de Warner, que es un tipo de lo mejor que hay en su profesión y al que tenemos que cuidar mucho porque nos cuida mucho a todos, que dijo, bueno, esto hay que arreglarlo. Y él, que es ahí un poco el que se empeña en cuidar el tesoro de las grabaciones de Warner, pues consiguió que se arreglase esa máquina estropeada desde hacía muchísimo tiempo y se sacaran esas pistas ahí perdidas que trabajó Santi, y una de ellas era Se Fuerza la máquina, que claro, ellos han tenido que trabajarla porque probablemente estaba una voz sola y la música la tuvieron que hacer de nuevo para que pudiera encajar con lo que había grabado de Enrique. Pero claro, es tan emocionante de repente escuchar a Enrique en algo que nunca habíamos oído, ¿no? Se murió en el 99, entonces de repente que en el 24 resucite de esa manera para contarnos una canción que prácticamente nos está dando una visión completamente diferente de la que teníamos de Enrique, ¿no? Que bueno, la visión de Enrique, una era la que nos transmitía Los Secretos y otra era la que nos transmitía Los Problemas, ¿no? Que a pesar de que tuviese ese nombre su banda, realmente era una manera mucho más festiva de enfocar la música. Y mucho más ecléctica, mucho más abierta, muy, muy emocionante, muy juguetona también. Y yo creo que Se Fuerza la máquina es un juego, ¿no? Tiene algo muy, muy emocional, la rumba de Gato Pérez, porque es verdad que bueno, se fuerza la máquina, cómo el cantante se juega la vida, ¿no? Pues lo que estábamos hablando de Quique, ¿no? Cómo a veces tienes que estar ahí trabajando contra todos los elementos para poder salir otra vez al escenario. Bueno, en el caso de Gato Pérez, además, forzó tanto la máquina que la máquina acabó por llevárselo, porque creo que murió por un tema de corazón. Pero sí, fuerza mucho la máquina y fuerza mucho ahí todo lo que tiene que ver con la emoción, que trabajar con la emoción tampoco tiene que ser fácil. Bueno, tú además eres músico y sabes lo que significa eso, ¿no? Pero poder estar ahí conectado con lo que uno siente implica un esfuerzo que no se puede cuantificar, que no se puede explicar y que también desgasta mucho. Sí. Y claro, de repente escuchar esas palabras que escribió Gato Pérez con un sentido y entenderlas desde el sentido de Enrique, que a la vez nos está llegando esa manera de forzar la máquina cuando ya no está. O sea, la lectura es apabullante, ¿no? Porque de repente interpretas eso desde otro lugar y bueno, y qué bonito que a veces se vea también a Enrique un poco sonreír, juguetear, ¿no? Probar casi como a salsear casi, si le dejas un poco ahí soltarse un poco más, y ver que había muchos Enriques dentro de uno y que ojalá se hubiese podido desarrollar ese tercer disco de Los Problemas para poder ver a dónde nos llevaba Enrique. Porque yo creo que Enrique tenía ahí un camino que nos hubiera llegado a sitios alucinantes, ¿no? Se hubiera quitado las etiquetas tristes para siempre. No pudo ser, pero bueno, que tengamos ahí un poco esa pista, pues es muy emocionante. Sin lugar a dudas. Y ahora que estabas hablando de Enrique Urquijo, de esa parte más alegre, pero yo siempre me voy a una canción. Cuando hablo de Enrique Urquijo me voy a Desordenada Habitación con Antonio Vega. Y eso me lleva a tu tercera canción elegida, Lucha de Gigantes, del Básico, de Antonio Vega. Ese Desordenada Habitación, es que sí, ese juego de voces y cuerdas. Bueno. ¿A dónde llevan, Uf, esa canción es... Bueno, además es que es la única canción que existe en la que se les oye a la vez, que grabamos ahí juntos en el estudio. Y es, bueno, para mí es como cruzar a dos estrellas fugaces que han sido, pues, yo creo que de todo toda la canción de autor que ha venido detrás, todos los que... digamos que no vienen exactamente de la rama de, a lo mejor, de los cantautores protesta o de gente como Serrat o Víctor Manuel. Yo creo que
todos los que van en otra onda, más tirando hacia el pop, hacia una canción de autor diferente, vienen un poco de ahí, de Antonio y de Antonio y de Enrique. O sea, ellos han sido los que han sentado las bases. Entonces, de repente ver cómo esas dos personas se cruzan por una vez en una canción tan increíble, pues es para ponerse la piel de gallina. Y encima, Quique González tuvo la oportunidad de ir al estudio a escuchar el mismo día que estaban allí los dos juntos. Y digo, bueno, fue testigo de excepción de ese momento, ¿no? Que de repente puedas ver a esos dos juntos y formar parte de ese momento, que ojalá pudiéramos estar en una ventanita mirando lo que pasó en ese estudio de grabación. Y sí, para mí Antonio es de otro planeta. Para mí es otra de las maravillosas miles de noches que pasa escuchando a Antonio, muchas de ellas en Galileo, algunas, pero donde tocaba más Antonio era en Clamores, que bueno, siempre han sido dos salas en Madrid que estaban muy ligadas porque pertenecían a los mismos dueños. Ángel Viejo se encargaba de dirigir Galileo y Germán Pérez, que en paz descanse, se encargaba de programar y dirigir Clamores. Los dos iban a una. Y en Clamores solía tocar mucho Antonio y bueno, ahí también se creaba una liturgia, una sensación súper especial. Escucharle era realmente de las cosas que no voy a olvidar nunca. Casi se me entrecorta la voz, no sé si me ves, pero es muy emocionante pensar en lo que era Antonio ahí, que casi estabas ahí al borde del escenario, intentabas entrar y era una manera de sacar tantos y a la vez prácticamente no mirarte, porque Antonio se hacía bolita y se escondía prácticamente detrás del cabello, del micrófono, pero estaba expresando tanto y era una cosa tan emocional. Era un espectáculo, la verdad. Y para mí, Lucha de Gigantes, no sé si quieres que hablemos ahora de ella, pues es una canción, me parece alucinante, pues bueno, es verdad que la sacó en la etapa de Nacha Pop, pero yo siempre recurro a la del básico de Antonio, porque para mí la versión del básico es estremecedora, ¿no? Y está cantada desde otro punto. No es igual como la canta en Nacha Pop como la canta en el básico, que el básico, bueno, es una delicia, es un disco que realmente hay que recomendar de Antonio para el que no haya entrado en ese universo. Y claro, ahí en Lucha de Gigantes siempre a mí me lleva un poco a ese más allá que nos está esperando, ¿no? Siempre pienso en que está como cruzándonos ahí como la barca, ¿no? Caronte con su barca cruzándonos ahí al otro lado. Para mí es un poco la sensación que tengo cuando escucho Lucha de Gigantes y cuando escucho eso de deja que pasemos sin miedo, que me parece un verso. Uf. Y lo que viene después es, o sea, te deja sin palabras. Esa parte musical después es como que te está diciendo tantísimo como el propio verso, de una manera no verbal, y es que te pone los pelos de punta. Y para mí esa canción es eso, ¿no? Es cuando no sabes muy bien cuál es el sentido de la vida, piensas en Lucha de Gigantes y ves ahí un poco como que te está ayudando a pasar a ese sitio. A seguir adelante. Sí. Pues inevitablemente, hablando de Lucha de Gigantes, esas referencias a Caronte me ha llevado al primer videoclip con el que ha arrancado Leiva, Gigante, precisamente, y con esas dos monedas en los ojos cuando duerme. Es súper curioso en el videoclip esa referencia a por si te mueres durmiendo que tengas las monedas, y eso que hacían los griegos, precisamente con el fin de cuando llegaran a Caronte poder pagarle. Sí, cierto. Entonces me has llevado a Gigantes, a Gigante, a Caronte, a Leiva y a Robe, que hoy acaban de sacar una canción que habla de lonas y de remontar, de tomar el fracaso como punto de partida. Absolutamente. Lo que decíamos antes. Caída libre se llama. Qué pedazo de canción. Cuando escuchemos esto habrán pasado ya unos días, pero claro, levantarte un día en el que ha salido Caída Libre, que es la canción en la que Leiva ha conseguido, no sé cómo, que Robe cante con él, es súper emocionante. Bueno, Leiva se está marcando unas canciones que yo no sé cuando llegue el disco qué va a pasar, pero una tras otra te va dejando noqueado absolutamente. En el peor de los subsuelos a veces encuentras el impulso exacto. Exacto. O sea, esa canción a mí me ha acompañado el último mes brutal porque, bueno, Ángulo Muerto se llama, ¿no? Sí. Me parece. La última que ha sacado antes de esta, bueno, no sé si es la misma que estabas diciendo, pero hay una canción en la que habla un poco de... La de Gigante, luego fue la de Bajo Presión. Bajo Presión, luego fue El Ángulo Muerto. El Ángulo Muerto.
Y luego... y ahora es caída libre, ¿no? No, ¿O nos queda una? ha habido otra ahí que no me acuerdo del título. Bueno, vaya La de perlas. Ángulo Muerto, hay un verso que es increíble, que es, me daban por muerto, pero solo llevo un disparo en el ala. Ese es el verso que quería recordar. Yo soy muy mala para escuchar, para recordar los versos. Quizá también por eso escribo, porque es una manera de fijar las cosas que me emocionan y tenerlas ahí como apuntadas. Hoy no las llevo, hoy llevo solamente en mi cabeza y entonces es más difícil. Pero ese verso me parece alucinante. Además, un poquito antes dice, te confieso un complejo si me cubres la espalda. Hostia. Es muy, la verdad es que está sembrando muchísimo. Yo tengo muchas ganas de escuchar lo nuevo de Leiva. Creo que nos va a dejar noqueados. Espectacular. Voy a lanzarte frasecitas y canciones y al primer toque a ver a dónde te llevan. Vale. Así al azar. Seré tu cable a tierra. Bueno, pues aquí qué. A Quique y, como te digo, los versos juegan en mi cabeza de aquella manera, pero bueno, me recuerda un poco a esas pequeñas canciones de Pájaros Mojados y de Salite 48, esas canciones un poco que están ahí como canciones pequeñitas, pero que... pequeñitas en la forma, sí. pero que son muy grandes, que son muy grandes, sí. Que son increíbles. Si te digo, hay un bar que nunca cierra, es la antesala del dolor. Bueno, pues la pido, claro. La antesala del dolor, que además es un himno de guerra ahí en los conciertos, que suele celebrarlo y suele acabar muchas veces con esa canción. Y de hecho, hace poquito estuvo en el Teatro Lara. Uh-huh. Y también la tocó. Y con Raúl, increíble. Con Raúl. Ese dúo brutal, por favor. Bueno, es que Raúl es ese señor que abrió los Goya, por favor. De lo más generoso que he encontrado en esta profesión. Un tío que se ha venido de Granada para grabar 4 canciones con un señor que soy yo, al que nadie conocía en Madrid. Y que sabe, y que se coge un autocar desde Granada y que llega allí a donde José Nortes y dice, no pasa nada, nos apañamos, hacemos esto, el acordeón, vamos a probar esto. ¡Buah! Por favor, o sea, convivir con Raúl y grabar con Raúl es de lo mejor que me ha pasado, junto con José Nortes. En esta profesión es como 2 seres de luz. Son maravillosos generosos, los dos. Sí. Que no paran de sonreír. Sí. No es pequeño lo que dices, es verdad, porque, bueno, a José, aparte de reírse todo el rato, en el escenario también. Yo al principio, cuando veía a Nortes tocando con Quique o con Ariel Rod, yo decía, este señor, qué bien se lo pasa, que está siempre como en una euforia en escena que te hace contagiarte, ¿no? El buen rollo que tiene. Luego en persona es igual, ¿no? Es todo alegría, es una manera de enfocar la vida maravillosa y me encantan sus trabajos, ha hecho unos discos increíbles y Raúl es igual, Raúl es todo energía, es todo felicidad cuando hablas con él, es todo mimo y bueno, yo creo que le debemos mucho a Raúl, primero por insistirle a José Ignacio Lapido para que fuese a grabar con él discos y a tocar con él, porque José pensaba que tenía un grupo de guitarras y que pintaba ahí un teclado, y Raúl le dijo que no, que sí que pintaba. Y es que el tiempo le ha dado la razón, porque ahora mismo, fíjate, cuando va en acústico, hay veces que va solo, que por cierto Lapido en solitario también... lo curra muy bien y lo hace de maravilla. El año pasado se marcó un concierto en la Galileo. En la Galileo también estuviste. Yo también ahí. Sí, bueno, pues eso fue... solitario, fue espectacular. Fue espectacular, sí, porque al final dijo, bueno, estoy solo contra los elementos y voy a hacer que todo lo que fluya por aquí, solo desde la guitarra, sean canciones lo más ricas posible. Y lo consiguió, que dice, madre mía, qué cantidad de música hay en unas pocas cuerdas cuando uno sabe... cómo sacarla, ¿no? Que es una cosa realmente hermosa, la verdad. Y ahora, pues cuando va en acústico con Raúl, pues es una hermosura absoluta, porque Raúl tiene unos teclados y una sensibilidad y una manera de adornar y de embellecer las canciones brutal. Pues esta parte de frases me pegaría a terminarla con además estamos hablando de lona, de fracasos como punto de partida. Si te digo, nadie podrá con nosotros, pero estuvieron muy cerca ayer. También, claro, Quique... Sí. La verdad es que Quique tiene una manera de hablar y además conecta mucho con su manera de hablar, te diré. O sea, que cuando hablas con el Quique normal, fuera de los escenarios, tiene frases muy así, muy como las canciones, que no hay una impostura y eso, bueno, yo lo he comprobado con todos los músicos de mis libros, con Iván Ferreiro igual o con Coque Maya y con José Ignacio, que todos se parecen mucho a su obra.
que no hay una impostura que digas, parece que están forzando mucho para encontrar el verso y es una manera y un lenguaje que no es suyo, no. Quique tiene un lenguaje propio personal que tiene mucho que ver con lo que luego escribe en las canciones. Yo hace poco me acuerdo de una cosa que me dijo, que dice, bueno, es que llegamos a una edad ya que nos van silbando las balas, ¿no? O sea, como que nos están ahí esquivando las balas. Y me hizo mucha gracia y pensé, bueno, ¿qué razón tiene y qué verso de Quique podría ser ese, ¿no? Estamos esquivando las balas, que no sé si lo ha puesto en alguna canción, pero lo dice cuando habla contigo en una conversación y es que es muy Quique. Podría valer para la próxima canción que saque, vaya. Completamente. Hiciste un calendario de Adviento, además con esto de silbando las balas y ese punto de a estas alturas del partido, a la canción que me has llevado es precisamente A sangre en el marcador, ¿no? Sí. Que a estas alturas del partido hay dolor, hay sangre en el marcador. Te voy a llevar a la Sala del Sol, a unas sesiones que se marcaron dos señores con los que tienes libros y relaciones. Hicieron 2 conciertos que se los marcaron ellos solos hace mucho tiempo y donde juntaban estas 2 canciones, porque además es curioso que el rock and roll suele estar en 4x4 tal. Es complicado encontrar un vals y estos 2 hacían un vals, así que a ver a dónde te llevan y a quién te lleva. No suelo pensar que a los demás teman por mí, a lo mejor supones que soy un animal, no más silvestre que esta piedra que me enojó el día que yo vi lo miserable que podía ser lo miserable. A ver cómo me sale unirlo. Veo la pared donde colgué las fotos que acumulé durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida. ¡Qué bonito! Cuéntanos. Pues a mí me parece alucinante esa conexión, pero me parece también muy honesto porque bueno, en esto de las canciones, bueno, uno intenta encontrar una voz propia, pero es verdad que también le influyen mucho las cosas que va escuchando a su alrededor y las cosas que le van gustando. Y bueno, pues Coque cuenta que probablemente Berlín no existiría sin Ciudadano A, ¿no? Que hay una especie de conexión ahí con esa canción de Iván y viceversa muchas veces. O sea, ellos... Coque reconoce la influencia de Ciudadano A, que es una canción del primer disco en solitario de Iván. Iván reconoce otras influencias de la música de Coque de toda la vida. De hecho, a mí, cuando en los libros que he publicado, por ejemplo, en el libro de Sueños, Gigantes y Astronautas de Coque Maya, Iván me contaba, bueno, yo es que me presenté yo conocía a Coque un montón de veces y Coque nunca me veía, ¿no? Era como... Yo había crecido con sus canciones, se llevan poquito tiempo, pero es verdad que Coque empezó más pronto en la música, entonces pues Iván le escuchaba con los Ronaldos desde que era un crío, prácticamente, desde que era un chaval. Y entonces dice que bueno, que muchas de sus influencias también son a través de Coque, y es muy bonito que Coque con los Ronaldos haya influido en Iván, e Iván haya influido a su vez en Coque para darle la vuelta y de repente encontrar ahí una conexión bonita entre una canción y la otra, que se tienda un puente, que haya algo que una las dos canciones, ¿no? Que luego es verdad que son muy distintas, pero tienen ahí un pequeño nexo en común y es muy bonito verlo. Eso sucedió efectivamente en esa Sala del Sol aquella noche. Sí. Y lo que nos ha regalado este par, cada vez que se junta en el escenario, es apabullante. El Me dejó marchar, bueno, el del Teatro Nuevo Alcalá. Bueno. Si lo viesen, no sé si tuviste la oportunidad de estar en ese concierto, pero tuve la oportunidad de estar, pero hablé el otro día con María José y con Cristina, las del cine. Sí, que lo grabaron. Que estaban contándonos la intensidad con la que grabaron eso. Dice, claro, y es que hay cosas que no puedes ni calcular ni sospechar que van a pasar. Dice, y lo que se vivió allí, dice, no lo podíamos imaginar. No, claro. Hasta que no sucedió. Dice cómo se levanta la gente, lo que se produjo, dice cómo se cortaba el aire. Y lo que me imagino que supuso editar eso después, ¿no? Cuando tienes las imágenes y dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Yo iba un pelín sobre aviso un rato antes, porque precisamente esa noche yo acababa de sacar el libro de Iván Ferreiro, aún no estaba ni en las tiendas, llevaba un ejemplar en el bolso y quedé un ratito antes con Iván fuera del teatro y le dije, mira, aquí tienes el libro. Entonces me acuerdo que lo ojeó y dijo...
vaya tocho, y lo metió corriendo en la mochila. Yo en ese momento dije, pues no sé si le ha gustado la idea o no, pero yo creo que también fue como, estaba un poco impresionado, ¿no?, de ver de repente de las charlas que habíamos tenido, que había pasado ahí, que habían salido no sé cuántas páginas, casi 200, y dijo, bueno, yo lo meto rápido y ya veremos qué pasa después. Y en ese momento que él estaba con David Bonilla, yo le pregunté, bueno, que van a cantar juntos Coque y Iván, y me dejó marchar. Digo, anda, sí. Me sorprendió porque en ese momento no encontraba a Iván en esa canción, no lo había imaginado, me hubiera imaginado quizá otra canción distinta. Y me dice, pues no sabes lo que está pasando en los ensayos, es bestial. Claro, eso me lo dijo un rato antes de entrar al teatro. Cuando entro al teatro y veo lo que sucede ahí, pues me quedé sin aliento absolutamente. Pero cuando lo he vuelto a ver y a escuchar 1000 veces, pues sigo cayendo en esa misma emoción. Es más, recuerdo que la primera vez que vi ese vídeo me lo puso Iván Ferreiro en su casa. Estábamos, no sé si presentando algo del libro, probablemente fui a Galicia a presentar el libro varias veces con él, y una vez en su casa me dijo, mira, me han pasado esto, el vídeo de Me dejó marchar, y dice, ¿quieres que te lo ponga? Yo, claro, por favor, ¿cómo te voy a decir que no? Sí, me encantará verlo. Dice, creo que es lo más emocionante que he hecho nunca con otro artista, con otro músico, porque él, no sé si artista lo utiliza. Dice, con nadie. O sea, creo que es lo más emocionante que he hecho con nadie. Y claro, ver ese vídeo mano a mano con Iván, pues fue alucinante, y cada vez que lo he visto desde entonces, pues me pone la piel de gallina. Creo que ahí hay una conexión preciosa que tiene mucha historia y mucho recorrido detrás, que ya empezó, o bueno, ya se fraguó también aquella Noche en el Sol de la canción, esta cadena que nos has traído aquí ahora musicalmente. Y qué bonito, ¿no?, cuando vemos a dos artistas o a dos músicos compartir algo tan real y tan de corazón. Ojalá fuera siempre así, ¿no? Ojalá. Ojalá. Elaboraste estas Navidades un calendario de Adviento muy bonito, donde precisamente decías algo así como, en Navidad hay que volver a casa y hay personas que son casa, Iván es casa. Sí. Hablamos de discos, de música, de canciones, y entre medias se cruza la vida. Justo. Sí. Totalmente, sí. Además, con Iván siempre la conversación, bueno, nunca sabes dónde va a empezar ni dónde va a acabar. Es fascinante porque es tan arrollador como sus canciones. O sea, a veces entras a sus canciones y dices, bueno, ¿qué está haciendo este hombre que me está llevando y no soy capaz de salir? Del último disco, por ejemplo, Canciones para no escapar, tuve la oportunidad de escucharlo unos meses antes de que saliese. También tuvo la generosidad de enseñármelo en un ordenador con unos auriculares. Y a mí se me escapó la lágrima escuchando esa canción, ¿no? De cómo las canciones te cuidan y te salvan. Esa sí es una canción también. No la he elegido en este caso como canción salvadora, porque he elegido otras por otras circunstancias, pero para mí es una canción también salvavidas absolutamente, ¿no? Porque cuando estás en un momento de crisis vital, ¿cómo te salvan las canciones? O sea, realmente esta canción podría ser como la que englobase a todas las canciones salvavidas que hay, ¿no? El sentido de una canción que te salva. Y para mí Iván ha sido un poco eso siempre. Yo lo descubrí con Piratas. Me encanta saber que pude llegar a ese momento. Empecé con Ultrasónica y bueno, le vi muchas veces en directo, porque en esa etapa, pues allá donde iban, si era en la cubierta de Leganés, pues allá que ibas, a la cubierta de Leganés, donde fuera. Fue muy emocionante vivir esa etapa de Piratas, de los últimos discos, y ha sido muy emocionante poder seguir toda su carrera desde el principio en solitario. Y tiene eso, tiene algo que, bueno, nunca sabes dónde va a empezar la conversación ni dónde va a acabar. Le flipan cosas que a mí, a priori, no encajan con mi mundo, pero siempre acaba consiguiendo convencerme de... Bueno, yo creo que si Iván se dedicase a la venta de cualquier cosa por catálogo, caería en todas las cosas que me sacara a la mesa, vaya. Acabarías. Total. Acabarías ahí. El calendario del 13 de diciembre me llamó especialmente la atención y me pareció muy hermoso. Decías algo así como, llegó y se fue un mes de diciembre, bailando los números y las ciudades. Del 31 al 13, de León a Madrid. Ella tocaba la batería y mi abuelo el saxo y la viola. Mis abuelos, sí. Te hablaba antes de mi abuelo violinista, que coincidió con la madre de Eduardo Ortega de Eduardo Ortega. Sí, en la Orquesta Sinfónica de Madrid. Y mis abuelos, pues bueno, en periodo de entreguerras se conocieron tocando en los años 20. Y bueno, ella tenían una orquesta que se llama la Orquesta Rex. Ella aporreaba la batería, digo yo, porque era como una cosa
Es que me parece increíble que mi abuela tocase la batería. Si me paro a pensarlo, digo, una abuela en los años... Bueno, empezar... Aquellos años, además. La música... De... Creo que es primeros de los 30 estaban en ello, ¿no? Pero guay. imaginarte que tu abuela tocaba la batería en los años 30 es realmente alucinante. Y mi abuelo tocaba el saxo en esa orquesta, la Orquesta Rex se llamaba. Y bueno, hay una foto preciosa de ellos tocando juntos con el resto de la orquesta. Y bueno, pues ellos fueron... Pues... He tenido la suerte de conocer a mis 4 abuelos mucho tiempo, además, porque ellos murieron cuando yo tenía 19 años. Y bueno, he podido vivir lo que es una casa en la que se ama la música y se aman las canciones desde siempre. Mi abuela, es verdad, y lo decía en ese calendario, ¿no?, que con el tiempo se volvió más silencio, se volvió una persona más callada, menos apegada a la música a lo mejor. Yo creo que la música pasó a otro segundo plano vital en los últimos años de su vida, que es cuando yo la conocí, cuando ya era una abuela. Pero mi abuelo fue música todo el rato. En casa de mis abuelos había música todo el rato, mi abuelo tarareaba todo el rato y me cantaba la canción que creo que puse en ese calendario, la de qué bonitos ojos tienes detrás de esas 2 lindas cejas. Creo que recordar que era ese verso. Y bueno, pues él era música, era canción. Y entonces a mí, pues eso me marcó mucho, claro. En mi familia siempre la música ha estado muy presente. También a través de mi madre, que es muy melómana y me inyectó ahí la música de los 80-90 en vena. Pero sí, ha sido muy bonito tener esos referentes. Ojalá pudiera volver a hablar con mi abuelo y preguntarle 1 millón de cosas que entonces, con 17 años, no se me ocurrían, ¿no? Pero sí, de ahí venimos. Qué guay. Pues ese entusiasmo precisamente me lleva a la última canción que has elegido para salvarte, que es una canción en la que hay un verso de Jorge Drexler que dice: con el entusiasmo infantil que me dura hasta hoy. Justo. Ese verso creo que es espectacular. Sí. Y es que hasta aquí nos han traído las canciones. ¿A que nos han traído hasta aquí? Sí. Claro, es que hasta aquí nos han traído. Y que nos siguen salvando porque salimos con una sensación de... ¿Cuánta sensación de salvación y de calma, ¿no? Sí, absolutamente. Después de hablar de todas estas canciones. Sí, la verdad es que parte de tu trabajo sea hablar de canciones, pues es lo más bonito que se puede imaginar, ¿no? Me imagino que solamente es comparable a escribirlas, ¿no?, a componerlas o a crear algo que a la gente le emocione tanto como te emociona a ti. Eso tiene que ser brutal. Y bueno, pues para mí esta canción de Drexler, a mí Drexler me gusta muchísimo. Yo me recuerdo compulsivamente escuchando Amar la trama una y otra vez por las mañanas durante 1 año prácticamente, ¿no? Porque de repente hay veces que hay discos que se te cuelan ahí y están ahí acompañándote como locos. Hoy estaba escuchando Tu labio superior de Cristina Rosenvinge, que también me acompañó mucho en una etapa. Y digo, es verdad, como de repente hay por momentos en los que estás en un disco metida y vives ahí. Y yo he vivido mucho dentro de los discos de Drexler. Y en concreto, en una canción Me trajo hasta aquí, tiene un sentido curioso también para mí, porque yo tengo dos pequeños y mi hijo mayor, que tiene 3 años, se llama Diego, es melómano hasta el tuétano. Vaya, que se me ocurrió un día ponerle un vinilo de canciones de Manuel Alejandro, canciones que él ha escrito para otras voces, que tenía pues canciones de Rafael, de Julio Iglesias, de Marisol, Rocío Jurado, y el tío se emocionó y todos los días con 2 añitos me llevaba a ponerle el vinilo, me llevaba de la mano al tocadiscos y me hacía ponerle una y otra vez las canciones. Bueno, es absoluto fan de Julio Iglesias, es decir, es una cosa brutal, ¿no? Le gusta mucho, yo creo que el rollo de música orquestal años 70 le flipa. Bueno, canturrea por casa canciones de Nino Bravo. Y canciones a lo mejor, como todo, es una canción que dices, pero ¿cómo se sabe este señor? Canciones que a lo mejor no se conocen tanto de Nino Bravo, pero él las ha escuchado por lo que sea, se le han quedado ahí y está ahí. Entonces, cuando él era muy pequeño, antes todavía de esos 2 años que ya empezó con los vinilos, claro, los viajes con los pequeños son muy complicados, porque de repente están en un coche 5 horas y dicen, ¿qué pinto aquí sentado sin ver nada? Y me quiero bajar, ¿no? Entonces, yo recurría a Drexler para calmarle los viajes de coche. Y recorría una canción, Me trajo hasta aquí, que es una canción que me sabía, y entonces yo se la cantaba y era balsámica total. De repente se quedaba callado, que es una cosa que además ahora sigue haciendo. O sea, yo a veces le pongo Me dejó marchar en la versión de Quique de Coque y de Iván, que son 7 minutos de canción. Coge un altavoz que le he regalado, se lo queda así en la oreja
y es capaz de estar 7 minutos escuchando esta canción sin hacer nada más. Un niño de 3 años. O sea, que me parece, yo no sé si es habitual, pero a mí me parece increíble. Y no sé si tiene que ver con que yo desde pequeñito le he ido poniendo canciones, pero cuando empecé a cantarle, una canción me trajo hasta aquí, él se relajaba. Y se relajaba tanto que ya era como, pues cada vez que haya una crisis, aquí que va la canción, le encanta, se la sabe, ha aprendido conceptos, y yo a veces ya era como, mira, nos queda media hora de viaje, tengo que cantar, una canción me trajo hasta aquí 7 veces. Y lo salvábamos, y lo salvábamos, la verdad. Qué guay, qué bien. Yo estaría hablando durante horas aquí contigo y de canciones. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y por salvarnos con este recorrido de canciones. Un honor, de verdad. Pues para mí también, te lo agradezco. Y me gustaría acabar este recorrido de Salvados por las Canciones aquí en Subterfuge Radio con... Si tuvieras que elegir una canción, así, a bote pronto, con la que celebrar esa liturgia con el público, esa comunión, acaba el bolo, ese momento en el que Quique está con la americana ahí, ese momento de comunión con el público, ¿cuál sería esa canción que elegirías? Pues mira, supongo que cada vez sería una distinta, pero venía pensando que los Rodríguez me parecen muy de celebrar. Siempre. Muy de fin de concierto. Y para no olvidar podría ser una canción de celebración, porque también el final así un poco ranchera para un concierto creo que pega guay, ¿no? Lo de Bien, siempre. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, o sea... Sí. Me parece que es... Porque además es el momento de irse a brindar ahora. Claro, al backstage y fuera del backstage. Claro, y bueno, todavía una canción de amor, por ejemplo, me encanta. Hay cosas de los Rodríguez que me flipan. Estoy tratando de decirte esa me encanta. Que me desespero. Ahí hay de esperarte, sí, increíble. Sí, bueno, es que que no son salgo maestros. A buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte. Total, bueno. Increíble. Andrés y Ariel para mí son de mis autores favoritos de canciones juntos y, vamos, en los proyectos que han compartido y en los que no han compartido, me parecen dos autores de increíbles, que tienen unos versos matadores y, bueno, pues nos quedamos con ellos para cerrar la fiesta. Y un último mensaje o algo que quieras, con lo que nos quieras, eso. Salvar con las canciones o con tu mensaje final, algo que quieras dejar para... Pues la verdad es que solamente quiero agradecer bueno, a ti por haberme invitado, por haber pasado por aquí, pues de Salvados por las Canciones, que la verdad es que no tiene, o sea, es el mayor sentido posible que tiene la música, ¿no? Es salvarnos, es acompañarnos, es hacer nuestra vida mucho más feliz. Y de un impulso inmediato, porque además las canciones es que yo creo que no hay otro arte que te eleve tan rápido y de una manera tan brutal como una canción. Te puede salvar de cualquier cosa en cuestión de segundos, ¿no? Y eso yo creo que no tiene precio, o sea, es alucinante. Entonces, te agradezco a ti que me invites y agradezco a todos los autores de canciones que hemos mencionado, con lo que nos han regalado, a todos los que no hemos mencionado, que también nos han emocionado muchas veces. Y bueno, pues espero seguir alrededor de las canciones mucho tiempo, escribiendo y bueno, hablando de canciones en formato radiofónico y siempre estando por ahí, porque la verdad es que son una parte fundamental de mi vida. Así que muchas gracias por todo y nos vemos y nos escuchamos y nos leemos de aquí en adelante siempre. Esto es Subterfuge Radio.